Bienvenida o bienvenido de nuevo a esta exploración. La vez pasada dimos un vistazo muy general al libro, ¿recuerdan? Sí, una vista panorámica. Exacto. Hoy nos metemos de lleno en el capítulo 1. Se titula Una visión general de la resonancia magnética. Vamos a desgranar bien esos primeros conceptos. Precisamente, este capítulo es fundamental, porque sienta las bases, introduce lo esencial, que es la resonancia magnética nuclear, la RMN, como fenómeno. El fenómeno físico. Eso es. ¿Y qué es la imagen por resonancia magnética, la IRM, ya como la técnica que usamos para ver? Aclara bien la diferencia y la compara con otras tecnologías de imagen médica. Perfecto. Empecemos justo por ahí, por esa diferencia RMN versus IRM que comenta el capítulo. Y también menciona algo de ventanas de imagen. ¿Qué es eso exactamente? Bueno, el texto lo pone así. La RMN es el fenómeno en sí, lo que pasa con los núcleos atómicos. La IRM es la aplicación, es usar ese fenómeno para crear imágenes. Ajá, Y para ver dentro del cuerpo, la IRM usa ondas de radiofrecuencia, las RF. Son una parte muy específica del espectro electromagnético. Esa es su ventana, digamos, entiendo. que es diferente a la ventana que usan los rayos X, por ejemplo, o la luz visible. Claro, cada técnica con su ventana. Entendido. RMN la física, IRM la foto con ondas de radio. Y ahora, ¿cómo queda parada esa foto de la IRM si la comparamos con otras? Mencionaste una tabla, la 1.1, parece importante. Sí, esa tabla es muy reveladora. A ver, muestra que la IRM tiene buena resolución espacial. ¿Qué tan buena? Habla de unos .25 milímetros. Bastante bien, ¿eh? Similar a la tomografía computarizada, a la TC. Ok, similar a la TC en eso. Pero, y aquí viene lo interesante, su gran fuerte es la resolución de contraste. Ahí sí hay diferencia. Mucha. Dice que puede detectar diferencias mínimas, pequeñísimas, del 0.5% entre estructuras de 1 milímetro. ¡Wow! ¿Y eso comparado con las otras? Pues supera bastante a la TCE, al ultrasonido, a las otras. Y esto es crucial, fundamental, para diferenciar tejidos blandos. Por eso es tan potente, por ejemplo, neurología o para ver tumores. Fíjate que menciona figuras clave en esto, como Edelstein, Hult, Andrew. Gente que impulsó esta capacidad. No, desde luego. Esa resolución de contraste es notable. Cambiando un poco de tema, el capítulo introduce varios símbolos. B0, FID, T. ¿Podemos hacer un resumen rápido de qué son? Me los encontré y, bueno, necesito ubicarlos bien. Son básicos, sí. El ABC de la IRM, podríamos decir. A ver, B0 es fácil. Es el campo magnético principal, el imán grande, el estático. El grandote. Ok. M es la magnetización neta. Es como la señal que resulta de todos los pequeños imanes de los núcleos alineándose un poquito con B0. Vale. B0 el campo, M la respuesta y FD. Suena técnico. FID es Free Induction Decay, caída libre de la inducción. Es básicamente la señal cruda, el eco eléctrico que escuchamos de los núcleos justo después de excitarlos con el pulso de RF. Es la señal directa. La señal que se mide. Exacto. Y T, bueno, T se refiere a los tiempos de relajación. Hay dos principales, T1 y T2. Son propiedades de cada tejido que determinan cómo esa magnetización M vuelve a la normalidad después del pulso, y son la clave del contraste en la imagen final. Entendido. B0, M, FID, T. Los básicos. Mencionaste la RF, y eso me conecta con la ecuación del Armor. El texto dice que es un objetivo clave del capítulo. ¿Por qué es tan central? Había una analogía musical, figura 1.9. Exacto. La ecuación del Armor es el corazón de la resonancia. Dice algo que parece simple, pero es fundamental. La frecuencia a la que giran los núcleos, a la que precesan, es directamente proporcional a la fuerza del campo magnético, B0. Proporcional a B0. ¿Sí? Y la analogía de la figura 1-9, la de la guitarra y el arpa, lo ilustra muy bien. Imagina que solo una nota específica de la guitarra, una frecuencia de RF muy concreta, puede hacer vibrar una cuerda específica del arpa. La que está afinada para esa nota. Justo.
Esa nota es la frecuencia del Larmor para esos núcleos en ese campo B0. Solo la RF a esa frecuencia exacta los excita. Es la base de la selectividad. Es una resonancia súper selectiva, entonces. Y sabemos que los núcleos giran y actúan como pequeños imanes. ¿Qué les hace exactamente ese pulso de RF afinado a la frecuencia del Larmor? Correcto. A ver, en el campo B0, esos pequeños imanes nucleares se alinean un poquito, creando esa magnetización neta, M, que apunta más o menos con B0. Ajá. El pulso de RF a la frecuencia del Larmor les da energía, como un empujón. Y esto hace que el vector M, la magnetización total, se incline, se tumbe, digamos, hacia el plano transversal, el plano XY. Sale del eje principal. Exacto. Y mientras M está girando, precesando, en ese plano XY, actúa como un imán rotatorio. Y ese imán girando induce una pequeña corriente eléctrica en una antena cercana, la bobina receptora. Esa corriente es la señal feed que detectamos. La señal viene de M girando en XY. Eso es. Y un detalle importante es la coherencia de fase. Si logramos que todos los núcleos giren sincronizados, como soldados marchando al mismo paso, la señal que inducen es mucho más fuerte. Ya a tocar temas un poco más avanzados. No sé, espectroscopía o las secuencias de pulsos. Sí, él los menciona, pero de forma breve, como un adelanto de lo que vendrá. Introduce la MRS, la espectroscopía, como una técnica que, potencialmente, podría analizar la composición química de los tejidos in vivo. Suena potente. Lo es, pero también señala que es complicado hoy por hoy. Las sustancias que interesan suelen estar en concentraciones muy bajas comparadas con el agua del cuerpo. Claro, el agua domina la señal. Exacto. Y también menciona que no hay una sola forma de hacer las imágenes. Existen distintas secuencias de pulsos. Nombra algunas. Spin-eco, recuperación de inversión, eco de gradiente. Son como distintas estrategias, distintas recetas, para aplicar los pulsos de RF y los gradientes magnéticos, y así manipular la señal para resaltar diferentes tipos de contraste. Ya pone una base muy sólida. Va desde la física pura de la precesión y la resonancia hasta cómo se usa para ver dentro del cuerpo y cómo se compara con otras técnicas. Totalmente. Y es solo el principio, ¿eh? Hay muchísima física e ingeniería detrás de cómo se controla todo este proceso con la precisión que se necesita para obtener esas imágenes tan definidas que vemos. Y claro, cómo interpretar lo que nos están mostrando. Sin duda. Y nos deja una pregunta interesante para reflexionar, ¿no? Si la IRM está jugando con propiedades magnéticas de los núcleos, que son increíblemente sutiles, ¿cómo se consigue esa ingeniería tan brutal para generar campos y pulsos con la precisión casi perfecta necesaria para mapear el cuerpo humano con ese nivel de detalle? Sí. Es una maravilla de la ingeniería y la física aplicada. Algo en que pensar hasta nuestra próxima exploración.